¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Nicolás Hola. Gadano, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Federico Águila, bienvenido. Buenas noches, José. Alfredo Sainz. Buenas noches. Usted, Bobo Weiss, presidente de la Cámara de Construcción, muy bienvenido. Bueno, me interesa, antes, perdón, Caro, del resumen, opiniones. Arranco con la dama. Flor, viste que hay un enojo entre macro y micro, keynesiano, no keynesiano, que suena muy lejano. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, yo creo que evidentemente la economía de la calle está muy frenada, eso no se puede soslayar y eso me parece que es lo que impactó sobre todo en la elección. La gente eso lo ve, lo siente, las empresas lo ven, es un tema en idea esta semana, muchos hablaban, es cierto, la economía está frenada. Ahora, dicho esto, creo que el gobierno tiene que administrar la macro y las finanzas para llegar más o menos en forma y sobre todo con el tipo de cambio hasta el 26. Después del 26 empieza otro partido y me parece que el gobierno lo sabe perfectamente. Y el anuncio que vamos a conocer en las próximas horas con respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos me parece que apunta en parte a decirle a toda esa gente que dice, mira, no se mueve la economía, acá no estás trabajando la micro, decirle por lo menos hay un aliciente, algo para ver hacia adelante de que la cosa va a mejorar. Willy, la frase es tuya, ¿no? ¿Cómo está la calle? Y a mí me interesa que cuentes por qué es importante. Vos tenés una trayectoria de mucho tiempo también en economía. ¿Qué pasa cuando la calle la sentimos como la sentimos? Bueno, por supuesto que siempre la impaciencia es un tema y cada 2 años hay elecciones y eso genera mucha incertidumbre en la Argentina, lo viene ocurriendo hace bastante tiempo. Creo que en el debate que teníamos recién o lo que estaban charlando Berti con Majul, algunas cosas. Es decir, yo creo que lo que dice Venegas Lynch es absolutamente cierto en el sentido que es muy importante el equilibrio fiscal. Pero también hay otros problemas. Creo que hay una parte de la verdad que vale la pena poner sobre la mesa, que es que yo creo que la macroeconomía también ha generado problemas en la micro. Es decir, el riesgo país no solamente sube por el riesgo electoral, sino que sube por una decisión del gobierno de no haber acumulado reservas. Y me parece que para mantener la inflación baja, además del equilibrio fiscal, que todo el mundo lo aplaude de pie, se apeló a cuestiones macro que hoy están pasando la cuenta. Es decir, se atrasó el tipo de cambio con cepo, con intervención muy fuerte del gobierno vendiendo reservas en lugar de comprar, que era lo que se había acordado con el fondo. Se llevaron las tasas de interés a niveles totalmente delirantes, también para mantener el dólar quieto, y es como que hubo mucha cuestión electoral. Hasta se atrasaron las tarifas públicas. Vos fijate que para mantener el equilibrio fiscal ahora el año que viene, aquí tenemos un especialista, bueno, otra vez aumentaron los subsidios. Entonces, creo que eso también enfrió la economía y en alguna medida nos trajo al problema en el que estamos. Y yo creo que hay una responsabilidad también en el equipo económico y en el presidente, naturalmente, de haber elegido ese camino que termina ya con prácticamente 2 trimestres de la economía un poco estancada, casi en una leve recesión, que veremos si se profundiza, y por supuesto con lo que decía Flor recién, es decir, a mí me parece que esta semana, de aquí hasta los 5 días que vienen de mercados, creo que el combo del Tesoro Argentino, el Banco Central y el tío Scott Bessent van a estar presentes para mantener el dólar abajo de los 1.500 pesos. Puede ser que después eso de alguna manera continúe, pero tampoco podés vivir de Bessent toda la vida. Bueno, vos tenés hoy una situación, como tantas veces ocurrió en la Argentina, que nadie vende dólares. Solamente vende dólares o el gobierno o el tío Bessent. Y creer que eso es solamente por un problema de riesgo político, que mágicamente, como dice el gobierno, se va a resolver el 26 o el 27 de la noche, pase lo que pase con el resultado. Me parece que eso no es lo que está ocurriendo. Creo que hay un problema en el precio del tipo de cambio que, bueno, el gobierno y el equipo económico incluso han sido premiados y se lo merecen
porque lo convencieron a Bessent de que el dólar está caro en Argentina. Bueno, eso no es lo que piensan los argentinos. Por ahí Bessent, como no vive en Argentina, no es consciente de lo que cuestan las cosas en dólares en la Argentina. Fíjate lo que está pasando otra vez con los viajes a Chile. La clase media alta de la Argentina está siendo subsidiada para viajar al exterior, para atesorar dólares. Y me parece que ese es un problema macro que está impactando negativamente en la micro. Mirá, así que es, digamos, una larga historia esto, ¿no? Ahí vamos a meternos y profundizar en este tema. Lo tenemos también a Nicolás Gadano. Me interesa preguntarles también si los argentinos queremos un mago para que solucione la economía, porque digo, es cierto que también es tan compleja nuestra economía. Y la magia siempre, sí, ¿no? Siempre es pero claro, digo, alentadora, ¿no? Imagino Pero que el tarde o debate temprano... de la familia de ustedes por ahí hoy con el Día de la Madre, y la saludamos también a Flor, que es mamá, es la única mamá de la mesa. Gracias. El debate hoy estaba muy latente, ¿no? Porque la memoria también nuestra es corta. Vamos a conectar muy brevemente con Rosendo Fraga y después vamos a seguir con este debate aquí en la mesa y le voy a dar pie a Nicolás también. Rosendo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme, José. Bueno, un placer, como siempre, meternos en tu casa. ¿Qué pasa en esta elección? ¿Qué es lo que viene, no a nivel números, sino a nivel lo que estás viendo? Bueno, primero, lo más importante es el presidente Trump, que ha dicho públicamente, en forma concreta, terminante, que si no gana la elección Milei, el apoyo a Argentina se acaba. Este creo que es el punto crucial, ¿no es cierto? A partir de esto, uno va a decir, ¿qué es ganar la elección? Bueno, Milei lo que ha dicho públicamente, ¿no es cierto? Ha dicho que para él una buena elección es obtener un tercio en la Cámara de Diputados. Perdón, le dijo un tercio en el Congreso. Sí. Interpreto que él se refería a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, nos va a llevar posiblemente a una gran discusión de interpretación, de narrativa sobre la elección. Que si vamos a medir las bancas, si vamos a medir los territorios, ¿no es cierto?, si vamos a medir porcentajes, si vamos... Bueno, creo que vamos a eso. No me sorprendería que el domingo que viene, hasta ahora, estemos discutiendo este tema, la narrativa de la elección, porque además... de esa narrativa depende en gran medida de la continuación por parte del apoyo de Estados Unidos. Creo que ese es el punto. Y te diría que además tenemos en marcha un fallo de la justicia electoral que esta semana va a definir, ¿no es cierto?, si los votos se van a contar por distrito o si se van a contar a nivel nacional. Y eso para la narrativa de la elección juega un papel importante. Rosendo, le voy a dar un breve pie a Fede Águila. ¿Qué fue lo que pasó, esto que cuenta Rosendo, respecto del pedido del kirchnerismo, principalmente porque podían salir como los perdedores? Claro, uno de los temas que vamos a ver el próximo domingo hasta ahora va a ser el resultado de la elección y cómo se va a leer, lo que decía bien Rosendo recién. El sábado hubo un simulacro de la Dirección Nacional Electoral sobre el resultado de la elección y por primera vez planteó que va a haber en la elección legislativa se van a contar los votos por todo el país, algo que se hace en la elección de presidente, se va a hacer en este caso. Bueno, por eso el peronismo ya anunció que mañana va a presentar ante la Cámara Electoral una presentación para que se mida por distritos. Recordemos que la Libertad Avanza es el único sello que tiene presencia en los 24 distritos y Fuerza Patria, por ejemplo, tiene presencia en 13. Pero bueno, ¿qué pasa con las otras provincias como La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja? Tienen todas segundas marcas. Claro, sellos kirchneristas que no tienen Fuerza Patria y obviamente el gobierno dice, bueno, no son Fuerza Patria, no los contamos en el resultado. Bueno, ahí va a estar una discusión, desde el peronismo decían, bueno, esto es para presentárselo a Trump, presentar un triunfo el domingo rápidamente y decir que ganó la elección. Bueno, hay que ver si eso, cuánto le dura al gobierno, si realmente no cuentan esos votos. Hay que ver obviamente qué pasa en la Cámara Electoral, que, como insisto, la
dirección electoral, José, depende del Ejecutivo, así que hay que ver si se mete ahí la Cámara Nacional Electoral y, bueno, obviamente después va a ser una discusión larguísima, ya lo venimos teniendo en la previa, imagino que el próximo domingo va a ser muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta esto que te decían, en distintas provincias va a ser muy complejo medirlos, porque también los oficialismos provinciales van a jugar su elección. Rosendo, ¿qué estás viendo del presidente tan metido en la campaña como el activo principal de la Libertad Avanza? ¿Eso es positivo o es que el equipo no logra llevar los votos que el presidente logra conquistar? Bueno, pero yo creo que ya es claro, además es normal que una elección de medio mandato se saquen menos votos que en la primera, porque normalmente los gobiernos que hacen los 2 primeros años los usan para tomar las medidas que tienen costo. De esta perspectiva, es lógico lo que ha hecho Milei. El problema que le han dado a esta elección, esta, ¿no es cierto?, situación polarizada de todo o nada, que han sido en parte la estrategia política del gobierno, pero en parte la propia situación económica y la irrupción de Trump por la crisis económica, ¿no es cierto?, que va a pasar. Con lo cual, yo creo que hoy el presidente ya no tracciona como antes. La última, Rosendo, en tu experiencia, ¿cuánto pesa la economía, digamos, el freno de una economía o de la microeconomía en los resultados de una elección? Normalmente pesa, ¿no es cierto? Siempre trae esa frase de Clinton, en la economía, estúpido, ¿no es cierto? Eso es muy general, ¿no es cierto? Es decir, una buena economía te ayuda, mala economía no te ayuda, pero esa relación es relativa, no absoluta, ¿no es cierto? No es relativa, no absoluta. Probablemente si estuviera en una situación, yo diría normal, que el gobierno pierda X puntos respecto a la elección anterior en la legislativa, sobre todo tomando medidas de corto, es lo normal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, insisto, esta elección ha terminado teniendo casi importancia como una presidencial. ¿Y cuánta importancia le das a un triunfo muy importante de la Libertad Avanza o una derrota muy profunda? Digamos, ¿qué pasa con la gobernabilidad? Mira, yo creo que, a ver, el gobierno no va a ser una elección mucho mejor que lo que tiene. Milei lo dijo, en realidad Milei lo dijo, 1/3 en la Cámara de Diputados. ¿A eso puede llegar? A eso puede llegar. Pero guarda, ¿eso es suficiente para gobernar? No. Con eso podés mantener firmes los vetos, pero eso no alcanza para sacar leyes, ¿no es cierto? Por eso acá el acuerdo con los gobernadores y a partir de eso estructurar un camino de viabilidad creo que es fundamental. Rosendo, muchas gracias, muy buenas noches. No, gracias a vos, hasta pronto. Resumen en un minuto de la economía para debatir acá profundamente qué es lo que está ocurriendo. Mirá. Vamos a ver el resumen económico, concretamente, de lo que está pasando. Dale, ahora sí. No, parece. La tercera es la vencida. Vamos, ¿está o no está? ¿Arranca o no arranca? No lo quieren poner. Me dicen, da el tape, pon el tape, ¿está o no está? Bueno, debatimos. Nicolás, ¿cómo estás viendo el pedido de los argentinos? Bueno, la verdad que lo mencionaban Flor y Willy, estamos en una semana de la elección. En algún momento de esta etapa preelectoral temimos que casi que no se llegara, ¿no? Una situación financiera y de corrida, algunos días muy complicados. El gobierno sacó conejos de la galera, incluyendo un acuerdo o una negociación con Estados Unidos muy importante y afortunadamente las fragilidades de la macro, que coincido con Willy, que no es que la macro está bien y la micro está mal. La macro, hubo enormes esfuerzos y logros del gobierno, especialmente en lo fiscal y en bajar la inflación, pero se complicó con lo cambiario, con la acumulación de reservas, con la tasa de interés. Y todo eso requiere un reseteo que si llega a las elecciones, que eso va a pasar, vamos a llegar relativamente como estamos a las elecciones, bueno, se abre una oportunidad para que el gobierno, con la base de lo que ya hizo, redefina algunas cuestiones, especialmente de la cuestión cambiaria, completar la salida del cepo, ordenar esas cosas. Ahora,
recién decía Rosendo, esta etapa final está muy condicionada por la ayuda de Estados Unidos. Ahora, si la ayuda de Estados Unidos o cosas tan estructurales como lo que se habla de acuerdos de libre comercio, etcétera, que ya son más vinculadas no a lo financiero cambiario, sino a las inversiones. Pero si eso es contingente al resultado electoral y con una arbitrariedad total, porque no terminamos de entender qué significa eso, bueno, eso le agrega un riesgo y una volatilidad al futuro importante, porque yo no sé cómo va a salir la elección del próximo domingo. Entonces, hay una oportunidad, si la elección es razonable y el gobierno tiene la capacidad de modificar algunas cuestiones de la política económica, por ahí, como decía el diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, trabajar ahí en el Congreso para encontrar ese equilibrio, que es que todas las fuerzas políticas o la mayoría de ellas acepten que necesitamos equilibrio fiscal, pero también el gobierno acepte que si se le quiere aumentar el presupuesto al Garrahan, que no es 3% del PIB, es 0,000 no sé cuánto del PIB, bueno, hay una negociación, porque es el Congreso el que tiene la facultad para definir los gastos. Bueno, esa facultad, a ver, vamos a intentarlo por tercera vez. Vamos a ver el resumen de la economía. Dale. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, hago una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Firma del viernes. Eni la petrolera italiana. El petrolera italiana. Sí. Lo que firmamos el viernes puede ser para Argentina a partir del 31, 300.000 millones de dólares en exportaciones en 2 décadas, 31-50. What about the swap? Because it's so important for Argentina, the swap, the central bank. The American assistance is not predicated on the swap with China being closed. Any reporting to that effect is incorrect. La línea creo que es entender que hay una restricción presupuestaria, que saber que el plan de gobierno transmitido en este presupuesto que sugiere el Ejecutivo al Legislativo es equilibrio fiscal, es no emitir moneda. El tema de reactivar el sector privado, que es el único que crea riqueza. Podemos ver también un gobierno que cada 3 meses va a golpearle las puertas al FMI y ahora cada 20 días le va a golpear las puertas de Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar. Bueno, le falta tiempo, ¿no? Nosotros venimos de décadas de declinación y de caída. Quiere decir que de repente vos recuperás todo lo que perdiste. Por el RIGI, ya tenemos aprobado 20.000 millones de dólares de inversiones. Quedan pendientes 40.000 todavía por aprobar. La inversión más grande de la historia argentina la anunció días atrás YPF. En la medida que vos inviertas, se generan puestos de trabajo, se genera demanda de trabajo y eso hace subir los salarios y la gente vive mejor. El debate es cuánto incide lo que pasa el que abre la persiana en la elección. Cuánto incide lo que pasa, por ejemplo, en la industria, donde Martín Rapalini, que es el presidente de la UIA, el otro día decía en el coloquio de ideas, decía, nosotros ya entendimos el modelo, ya está, lo entendimos, pero necesito que me nivelen la cancha impositiva como para poder competir. Se habla habitualmente de planes de transición, pero yo creo que ya entró eso, Berti, que ya entró el qué es lo que piensa el gobierno. ¿Hay tiempo para el gobierno? Los argentinos somos muy ansiosos y queremos soluciones mágicas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos muy acostumbrados, creo, a esto que decían el mago. Digamos que el mago, en definitiva, es el mago de la política que termina pagando la gente y el laburante. Entonces, el tema fundamental es la comunicación de que vale la pena el esfuerzo. Porque yo me acuerdo que en 2024, que de vuelta aprovecho cosas que dijo Willy, que digo, cuando llegamos al riesgo país de 500, era porque, ¿qué ve un inversor? ¿Qué es lo que estamos todos de acuerdo acá en la mesa? ¿Qué es lo que, digamos, crea bienestar, crea riqueza? Son las inversiones y mejoran los salarios en términos reales, ¿ok? Entonces estamos apuntando a las inversiones. El inversor, ¿qué dice? Ve 2024, más o menos, que en el órgano republicano sagrado, digamos, que es el Congreso, que valida muchas cosas del Poder Ejecutivo, y va transitando un camino razonable y había interpretado el mensaje de la gente y del Poder Ejecutivo. 2025 fue un shutdown total, digamos. En definitiva, se metió la política porque
digo, estoy infiriendo, estoy haciendo una generalidad de los políticos, no todos deben tener este razonamiento, pero quizás primero dijeron, bueno, démosle la herramienta al nuevo gobierno, no quiero ser yo el chivo expiatorio que le explotó el gobierno a poco de avanzar. Igual la va a chocar este loco. Le fue brutal. Llega año electoral y se ven muchos que están en el medio de una polarización entre el kirchnerismo y el liberalismo y digo, ¿dónde me paro? ¿Y no se les ocurre mejor cosa que votar con el kirchnerismo? Entonces eso es lo que hace que aumente el riesgo país. Y respecto del tema monetario, y cierro acá, el tema monetario, si ustedes recuerdan, cuando Javier fue electo, todavía no está en funciones, dijo, lo único que no se va a negociar es el cierre del Banco Central. Y para mí eso es absolutamente todo. Con lo cual, todo el tema de las manipulaciones y demás, que es parte de la tradición intervencionista que venimos trayendo hace un montón de tiempo. Es lo mismo que un liberal me diga, che, ¿qué gobiernos liberales tienen planes sociales? Bueno, esa gente no entiende nada. O lo mismo el Banco Central. ¿No van a cerrar el Banco Central? Bueno, hay secuencialidad. Estamos en un naufragio, como digo, kirchnerista, que chocaron contra la pared en los últimos 20 años, pero venimos de 100 años de decadencia. Lo que pasa, Berti, que es cierto, y el gobierno, uno no puede soslayar los méritos del primer año y medio, que siendo minoría, siendo un outsider, sin equipo, o digamos, con un equipo muy chiquito, realmente fueron muy importantes. Pero el gobierno pecó de soberbia y hubo un montón de errores que el gobierno cometió desde, diría, abril a la fecha, que tal vez, por lo pronto, todos los econochantas del mercado, para decirlo de alguna manera, lo habían advertido, la acumulación de reservas. Y ahí el gobierno decía, no tenemos que acumular reservas. Cuando en julio desarmaron y tiraron pesos al mercado, cuando subieron las tasas al 200% para pisar el tipo de cambio. Digo, eso indefectiblemente tuvo impacto sobre la actividad económica. Y la pelea del gobierno con los aliados, que vos en el Congreso lo sabés mejor que nadie, que tanto les costó conseguir, terminó por horadar la otra pata en la que se había, me parece, fundamentado el éxito del gobierno, que es, siendo apenas con 7 senadores y 36 diputados, había logrado sacar muchas cosas muy relevantes para la economía, para la vida diaria, para todo. Pero solitos las minaron. Solitos fueron también los que en algún punto terminar, no digo que después no haya un riesgo de kirchnerismo, que el mercado no le gusten las políticas del kirchnerismo, pero solos también ustedes un poco serrucharon esas bases sobre las cuales habían construido. Me parece injusto el análisis, lo tomo por supuesto, pero me parece que es echamos mano a las herramientas que podemos, dado lo de 2025, porque yo te digo, cambió por completo el panorama en el Congreso. Ahora, digamos, a mis colegas, ojalá pudiéramos, con la velocidad más rápida posible, revalorizar el tema del trabajo, que hoy para los empresarios, digamos, el hecho de, igual que cuando entras en un cuarto que no tiene picaporte del lado de adentro, vos no vas a entrar. O sea, las barreras de salida son barreras de entrada. Y eso es el mercado laboral que va en contra de la empleabilidad. Y el salario mínimo y una serie de cosas que va en contra justamente del empleo. Si no fuera la cuestión de la informalidad, había mucha más gente en situación complicada. Entonces, yo lo veo más al tema en el Congreso. Esa es la autocrítica que hago yo desde ese lugar. Vos acabas de usar esa metáfora de si la puerta está cerrada, no entrás porque no puedes salir. Por ejemplo, todavía tenemos el cepo para las empresas. Entonces, hay cosas de la política económica que me parece que el gobierno, yo entiendo, no lo va a decir en público una semana antes de la elección. Espero que sí haya una reflexión de decir, bueno, hay cosas que han condicionado el crecimiento de la inversión, han afectado el nivel de actividad económica, la apreciación cambiaria fue brutal, la construcción está un 20% abajo en el nivel de actividad de cuando empezó este gobierno. Nico, le voy a dar pie a este ala de la mesa, que no le di pie. Gustavo Weiss, les decía, presidente de la Cámara de Construcción. Economía real, digo, no, como usted bien sabe, acá no hablamos de qué quiere uno u otro, sino lo que ustedes ven. ¿Qué está pasando? Nosotros tuvimos una caída muy fuerte, nada más porque la compañera no estaba con el celular, porque sí, la verdad es que me gustaría. Desde junio del 24 a la fecha estamos estabilizados en un nivel de actividad bajo, claramente, como decíamos recién. Uno de los problemas es que hoy no hay rentabilidad en los desarrollos privados, cuando uno hace la conversión del costo de la construcción. Mira, ahí te interrumpo, pero no porque me gusta interrumpir, sino por una cuestión técnica del micrófono.
Costo de la construcción, septiembre 2025 más 3,2% es lo que está ocurriendo en este momento. Alfredo, contame mientras consumo, mientras le cambiamos el micrófono a Gustavo Weiss. En el consumo lo que vos tenés, digamos, cuando hablas con todos los empresarios, Florencia, Willy, vos también, todos ustedes hablan, si están apoyando al gobierno, dicen, bueno, el rumbo es el correcto, pero en los hechos no estoy vendiendo nada. Está una gran preocupación. Hoy se conocieron los datos de Sentia de consumo. Hubo una caída en septiembre con respecto a agosto, y esto es algo que se viene repitiendo cuando vos hablás con todo tipo de empresarios vinculados con el mercado interno, ya sea porque el dólar está barato, ya sea porque el consumo se está canalizando para el pago de servicios, está una situación generalizada, por lo menos de estancamiento. Y el otro dato que se conoció de consumo este día fue el Día de la Madre. Fue muy malo también el Día de la Madre en términos, estos CAME en términos interanuales, una caída con respecto al año pasado. Y cuando vos empezás a comparar los datos contra el año pasado y no recupera, es doblemente malo porque ya el año pasado había sido un año muy flojo, muy golpeado, había estado toda la economía, toda la actividad por la devaluación de principio de año, todo el cambio de gobierno, y no se ve ningún tipo de señal de recuperación o de cambio. Eso es lo más preocupante. Esto decía el presidente de la Nación, Javier Milei. Mirá. Tengo claro que la situación no es fácil. Entiendo el esfuerzo que están haciendo, pero vamos en el camino correcto. Porque hemos bajado la inflación, hemos bajado la pobreza. Hay 12 millones de argentinos que dejaron de ser pobres. Hemos bajado la indigencia. Hoy hay 6 millones de argentinos que sí pueden comer. Hemos bajado la inseguridad. Hemos eliminado los piquetes. Y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Por lo tanto, estamos en el camino correcto. Bueno, esto que estábamos mirando, Willy, ¿qué significa? Bueno, el presidente permanentemente insiste en que se está por el camino correcto, y en realidad una de las preguntas que hay hacia adelante es si en la negociación política que se viene se va a aceptar poner sobre la mesa algunos aspectos del programa económico que están cuestionando Mauricio Macri, los gobernadores. Fíjate el tuit de Macri de esta semana planteando que hay que pasar de la estabilidad al crecimiento, casi como un vocero de los gobernadores. Entonces, digamos, más allá de que es cierto que, por supuesto, el 24 fue un congreso mucho mejor que el 25 para la economía, para el gobierno. Pero como bien dijo Flor, el gobierno algo hizo para empiojar la situación en el Congreso. Le declararon la guerra a Mauricio Macri, a Jorge Macri, se metieron en la capital, se metieron con los gobernadores aliados, armándoles listas contrarias, quisieron pintar, digamos, todo el país de violeta. Me parece que ahí hubo evidentemente un problema. Ahora, eso es historia antigua. La pregunta que me parece que nos vamos a empezar a formular a partir del próximo domingo, y yo creo que sea cual sea el resultado, es, ¿va a estar dispuesto el presidente? Está claro que el equilibrio fiscal no se negocia. ¿El atraso cambiario se negocia o no se negocia? Esto de no comprar reservas, cuando todos los economistas lo que están diciendo es tienen que comprar 50 millones de dólares por día todos los días. Digamos, ¿eso se negocia o no se negocia? La política de tener las tasas de interés al triple o al cuádruple de la inflación para mantener el atraso cambiario, ¿se negocia o no se negocia? Bueno, eso me parece que va a ser importante ponerlo arriba de la mesa, y por supuesto lo vamos a seguir a Berti en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a ver si efectivamente, ¿viste? Esto es ver para creer. Sí, sí, bueno, y ahí mirá. eso va a ser importante, ver qué es lo que se negocia y si eso va a permitir esa coalición de apoyo político en el Congreso, que hoy todo el mundo dice que sí, pero después se discute de plata.
Ahí hay y un por lo punto, tanto es más complicado, ¿no? Willy, para trabajar también. Mucha gente que nos lee y abro a la mesa se enoja, mucha gente que nos mira, porque te dicen, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren que vuelvan los otros? ¿Quieren que...? No, bueno, si no se corrige, va a pasar como pasó justamente con la experiencia Macri. Digo, la para que cuestión no es vuelvan, analizar. para que no vuelvan los otros, hay que corregir. El gobierno, y Macri hacía lo mismo, le echaba la culpa, bueno, al periodismo, pero la realidad es que, en todo caso, si vuelven los otros, es responsabilidad de los que están. Digamos, cuidado con eso. Creo ¿no? que dentro de todo le viene bien la elección a Milei, porque Macri no tuvo tiempo, para redireccionar su plan. Creía que estaba muy bien encaminado en 2017, creía que era invencible, y su plan en 2018 voló por los aires y ya no tuvo tiempo para redireccionarlo. Milei tiene tiempo, Milei tiene el apoyo de Trump, tiempo, solo ahora en el cortísimo plazo, una gran cosecha que se viene. Energía, minería. Minería. La situación fiscal. Privatizaciones todavía, que hay muchas claro. privatizaciones aprobadas. Una situación fiscal muy buena. Claro. Tiene tiempo y al mismo tiempo me parece que es un momento global que favorece también a personalidades como las de Milei. Ahora, está en el gobierno en aprovechar la situación. A mí me gusta porque es esto lo que tratamos de hacer, ¿no? Al laberinto pasarlo por arriba, ¿no? Tratar de meternos un lado, otro, qué tal. No, tratar de ver el todo, ¿no? Y hay información urgente hasta el